trae la palabra de Dios. Seguimos con los 10 mandamientos. Recordemos, Dios es primero, debe ser reflejado en las prioridades que tenemos este año. 2, no nos hagamos imágenes de Dios, seamos la imagen de Cristo. 3, no mencionemos el nombre de Dios sin pensarlo. 4, busquemos el descanso, el reposo en Cristo. 5, ¿cómo está nuestra relación con nuestros padres? Nos manda a tener una buena relación. ¿Cómo está esa relación? 6, no te enojes, no odies, no desprecies, no maldigas, porque si lo haces, estás asesinando a alguien. 7, no hay que adulterar con el corazón. Ojo con lo que miras. Y 8, no robarás. Trabaja, comparte con otros. Y hoy entramos entonces ya con el 9, Germán. Muy bien, buenos días a todos. Hoy vamos a predicar sobre el 9º mandamiento que está en Deuteronomio 5:20 y en Éxodo 20:16. El 9º mandamiento reza de la siguiente manera: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Antes de empezar, quisiera que oráramos, me acompañaran para pedirle al Señor que nos ilumine a través de su Santo Espíritu para recoger esta enseñanza dura del 9º mandamiento, fuerte diría yo, del 9º mandamiento. Entonces, por favor, acompáñame en oración. Señor, te pedimos por nuestra total atención en los próximos minutos, en los que aprenderemos sobre el pecado de declarar falsamente contra nuestro prójimo. Ayúdanos a entender lo perverso y crueles que somos cuando infringimos este mandamiento. Que tu Santo Espíritu nos asista ahora, que la palabra de Dios será abierta, explicada y aplicada. Amén. Muy bien. Entonces quisiera introducir el tema con una imagen. Espero que una vez la hayas puesto, la hayas dibujado, la gravedad de este mandamiento quede suficientemente clara. Este pecado es como una serpiente enchipada que ataca y muerde a su víctima hasta matarla con el doloroso veneno de la infamia. El reptil artero queda a su vez herido de muerte porque la mentira que entraña su veneno es una baba inmunda que hiere al victimario al salir de su boca, así como a su víctima al entrar en su pecho. Su veneno los deja heridos a los dos mientras tienen vida. La víctima padecerá por siempre de su gangrenado buen nombre, carcomido poco a poco por la infamia y la injuria del ataque. El victimario, pecador, se verá condenado a expulsar la babosa poción envenenada una y otra vez, cada vez que sea llamado a declarar. Me explico. La mentira que entraña la pócima contagia también al victimario porque lo obliga a seguir mintiendo por el resto de su vida. Pena que lo seguirá carcomiendo hasta el final. Ahora bien, ¿a quién se le puede ocurrir prohibirle al hombre que no haga estas cosas? Sino a Dios, que conoce hasta el último átomo de la enfermedad del pecado original que su criatura padece. El hombre sin paraíso lleva el pecado en su intimidad. El hombre caído mata con la baba de su boca, y este mandamiento nos revela lo mortal de su ponzoña. Por eso la literatura y el vulgo en general proclaman del hombre caído padecer de bajos instintos. Las fieras no tienen bajos instintos. El hombre sin paraíso las padece. Deja claro el Señor que las prohibiciones del Decálogo, que limitan el alcance y el poder del hombre infectado de pecado original, van contra su Creador y contra sus hermanos de especie. El ser humano
se ataca a sí mismo como una enfermedad autoinmune y se hace daño como especie. Y es esta la revelación que Dios nos hace en el Decálogo. No es el hombre caído la representación del hombre original de la creación de Dios. Una vez más, hasta el cansancio, repetiremos: el Señor Jesús vino para mostrarnos en vivo cómo debió ser el auténtico hombre del paraíso. Su muerte y resurrección nos permitirá que esta naturaleza pervertida del hombre sea cambiada para dar vida a la naturaleza original, la que tiene la rúbrica del Creador. Es esta la promesa de Dios cumplida en Cristo. Para empezar, quisiera recordarles que en la declaración que hay en Deuteronomio 5:22, existen o están registradas mejor estas palabras. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña, le dijo a los israelitas de ese entonces. Debemos tener presente eso. Estas fueron las palabras del Señor. Estas fueron las palabras que el Señor escribió en las tablas de piedra. No des falso testimonio contra tu prójimo. Es en su esencia una mentira que tiene por objetivo acusar a una o varias personas de hechos o delitos que los inculpados no cometieron. Es la mentira aplicada al delito, la mentira que le da sustento a una infamia que liquida la reputación y el buen nombre del prójimo. Hay que tener en cuenta que en su declaración el acusador es consciente que miente intencionalmente para inculpar o destruir al otro. Esto es que el acusador en su fuero interno sabe la verdad, pero la oculta o la suplanta con una declaración o juicio falso. La atroz mentira, así ejecutada, es sin duda la personificación de la maldad en la persona del acusador, al recordarnos que Satanás es el padre de la mentira. Jesús se los dijo a unos judíos que se rehusaban a creerle. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En Juan 8 pueden encontrar este registro. Satanás también es el acusador. Juan lo pone al descubierto en Apocalipsis 12. Vemos aquí entonces en el testigo falso un desdoblamiento. Es al mismo tiempo un mentiroso criminal y un acusador inquisidor que causa sufrimiento. Señala la jurisprudencia de Deuteronomio 19 que el testigo falso debía recibir la pena que buscaba para el acusado, siguiendo el principio de proporcionalidad. Escuchemos el texto. O mejor, escuchemos la jurisprudencia de Deuteronomio. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces, óigase bien, le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Esta jurisprudencia la encuentran en Deuteronomio 19:16.
Otro aspecto de la jurisprudencia de Deuteronomio era la responsabilidad del testigo, la cual era muy delicada, ya que lo implicaba personalmente en la ejecución de la pena. Así que si el castigo por el delito sentenciaba la pena de muerte, el testigo tenía que participar de la ejecución. Lo pueden ver en Deuteronomio 17:6. Ojo con esto, mis amigos. Sin testimonios honestos, no puede haber justicia. Dicho de otro modo, la justicia de una sociedad se hunde como el Titanic si prosperan los testigos falsos, como lo que está pasando en nuestro país. Las consecuencias del testimonio falso son ilimitadas y pueden ser tan funestas que deriven en la muerte de personas inocentes, ultrajadas y difamadas con el testimonio falso. Por lo tanto, rebasan el ámbito de la corte y del juez. La historia universal registra innumerables víctimas de este pecado, pero basta para nosotros recordar que Jesús fue la víctima ejemplar de este pecado. Jesús fue salpicado de blasfemia, sedición y lesa majestad, entre otros. En su proceso hacia la muerte, los miembros del Sanedrín aupaban a la gente para que declarara falsamente contra Jesús. Escuchemos el relato de Marcos. Marcos lo relata de la siguiente manera. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ya por fuera del ámbito judicial que hemos narrado, el testimonio falso contra otro vuelve añicos la reputación y el buen nombre del acusado. Una persona sin buen nombre es una persona liquidada socialmente. La Biblia cita a otras víctimas de los falsos testimonios, tales como José, ¿lo recuerdan? Difamado por la esposa de Potifar. Y el primer mártir, Esteban, cuando los testigos falsos declararon, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. En Hechos 6 pueden escudriñar este relato. En el libro de Job, Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job de tener un amor falso por Dios. Satanás le dijo a Dios que Job solo servía a Dios debido a las bendiciones que Dios le había dado. Por fuera del espacio-tiempo de la historia sagrada, las consecuencias han sido inconmensurables. Por ejemplo, la eventual destrucción de otro ser, visto en las innumerables sentencias en los juzgados colombianos. No quiero hablar de las sentencias y de los testigos falsos en el ámbito político, que ya estamos cansados y que no es prudente traerlas a colación. Pero hace muy poco recuerdo muy bien que un hombre probó que su esposa, de la cual se había separado, lo acusó falsamente de haberse aprovechado de su hija.
El hombre, en segunda instancia, ganó el proceso, pero perdió a su hija. Eso pasa en nuestro país también. La otra es la aniquilación de un pueblo, que es el caso de la masacre de 6 millones de judíos por los nazis. Hay textos completos de 500 y 1000 páginas que hablan de los falsos testimonios del pueblo europeo que se llamaba la cristiandad, que hicieron contra los judíos. Los acusaron de todo. A propósito, los acusaron de ser los culpables de la peste negra en el siglo XIV. No nos escapamos nosotros o nuestros antepasados cristianos de este pecado. ¿Y qué decir de Hitler? ¿Sí? Que se aprovechó de esos falsos testimonios registrados históricamente en los libros de historia de Europa para señalarlos también del fracaso de la Alemania. La destrucción de una sociedad que fue la consecuencia originaria en parte de ese falso testimonio contra los chivos expiatorios que eran los judíos, que terminó con la destrucción de todo un pueblo que fue la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, no acabaríamos hoy tratando de explicar los hechos funestos que trae el testimonio falso, que pueden destruir sociedades completas. Ahora, para los que recuerden el juicio o el caso de Alfred Dreyfus en Francia, ¿sí? En el siglo XIX, 1906, perdón. Yo espero que lo googleen después, porque es un caso muy interesante, porque los falsos testimonios contra el judío francés Alfred Dreyfus dividieron a la sociedad francesa y muchos más. Con toda razón, el testigo falso está dentro de las cosas que el Señor más aborrece y detesta. Declara el sabio de Proverbios lo siguiente: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, y el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16. Curiosamente, casi todas las cosas a las que se refiere este proverbio están relacionadas con la mentira y el testimonio falso. Los invito a que los examinen luego. Hay otros pecados asociados al testimonio falso que ya no nos ven enfrentados a la corte o al juez, pero nos enfrentan a un tribunal más injusto, más severo, si se quiere, que es el tribunal social, el tribunal de nuestros amigos y conocidos, y que son la difamación, el rumor y el chisme. Pueden ser 2 formas simplificadas del falso testimonio, digo yo. Ambas pueden conllevar consecuencias graves contra el otro, contra nuestro prójimo. No nos corresponde esparcir el rumor o el chisme. Por lo común están basados en falsos testimonios de alguien, tema cuyo desarrollo daría para otra predicación. Una reflexión final para terminar. Dios hubiera escrito el mandamiento simplemente así: escúcheme, no mentirás, pero no lo hizo. ¿Por qué? Como ya vimos, la mentira es la base del pecado que se comete al declarar falsamente contra alguien. Sin duda, el Señor quiso poner el reflector en una de las aplicaciones de la mentira y no en el sistema total, en la mentira en su conjunto.
creo que el Señor quería presentarle al hombre un mandato muy concreto, muy preciso, en vez de algo que pudiera parecerle difuso o poco claro. Noten la expresión, contra su prójimo, más específico imposible. Ahora bien, si enojarse, insultar o maldecir al hermano equivale a matarlo, según el Señor Jesús, con mayor razón, destruir su buen nombre con un testimonio falso. Lo digo extrapolando el pensamiento del Señor registrado en Mateo 5:21, ya tratado en esta serie sobre los pecados del decálogo, que el decálogo señala. El pecado del Edén se origina en últimas en el falso testimonio de la serpiente contra Dios creador, acusándolo de mentir a su criatura. Recuérdenlo, no es cierto, no van a morir y llegarán a ser como Dios. Gracias a Dios, el relato de nuestra salvación tiene un final épico, un final feliz. La obra de amor de Jesús nos devolverá la naturaleza del hombre del paraíso, el original, la creación que Dios firmó con su propia mano. Aferrémonos a esta esperanza. Está escrita en la Biblia. Finalmente, el material para pensar es este. ¿Recuerda haber declarado falsamente en contra de algún hermano alguna vez en tu vida? ¿Recuerda haber sido víctima de alguna acusación falsa proveniente de algún amigo o conocido? Para el primer caso, aún hoy es tiempo de arrepentirnos. Reconocer que he pecado. La verdad os hará libres. Decidir renunciar al pecado. No lo volveré a hacer. Retornar la honra del hermano injuriado, del hermano afectado. Con otras palabras, dejar de ser el reptil artero mencionado al comienzo. Para el segundo caso, perdonar. Ah, qué difícil es perdonar. Pero es lo que toca. Jesús lo hizo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ambos son casos de liberación. Terminemos con una oración final. Señor, gracias por la bendición de tu palabra. Permite, Jesús, tenerla presente siempre, al abrir mi boca, al pensar, al actuar, para decidir, etc. Te rogamos, Señor, que nuestras palabras nunca pronuncien testimonio falso, ni de maldición contra ningún ser, ni siquiera en contra de nuestros malquerientes o adversarios. Amén.